Miércoles 13 de abril, miércoles de la Semana Santa. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12, y mientras cenaban, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta 3 escenas: la traición de Judas vendiendo a Jesús, los preparativos para celebrar la Pascua y la cena con los 12 apóstoles, donde aparece nuevamente el tema de la traición de Judas. La palabra entregar se repite 6 veces y sirve como nexo de unión entre esos 3 momentos: la traición de Judas, entregando a Jesús; la Pascua, que es una figura de sacrificio de la cruz, donde Jesús entrega su vida; y la última cena, en la cual se manifiesta la entrega de Jesús, que se culminará en la cruz. Los discípulos han vivido con Jesús durante los últimos años. No ha sido solo su maestro, sino algo más. Le han seguido por los caminos polvorientos de Judea, Samaria y Galilea. Han escuchado sus palabras. No han entendido todo lo que ha dicho, pero saben que Jesús no es un predicador más. Hay algo diferente en él. Más allá de sus palabras, han visto su forma de estar, de relacionarse con los que sufren, con los oprimidos por el mal y la enfermedad. Se han dado cuenta de que su presencia era sanadora y que habría caminos de esperanza para los que solo tenían un futuro oscuro e incierto por delante. Ahora saben, aunque no se atreven a decirlo, que esa historia está a punto de terminar y que la cena de Pascua que se avecina no va a ser una más de las que han venido celebrando todos los años. No va a ser diferente por la comida, sino porque saben que algo se va a romper para siempre. La cercanía con Jesús, su Maestro y Señor, se va a quebrar. Hay nubes de tormenta en el horizonte, pero no comprenden lo que está a punto de ocurrir. Tal vez su mismo temor o las expectativas que tenían sobre Jesús no les permitía comprender cómo su Maestro llevaría a su punto culminante su mesianismo. También Judas sabe que va a ser la última cena. Él se va a encargar de cortar esa historia, de romper las esperanzas y el futuro. Quizá porque sea el que menos ha entendido a Jesús y su mensaje. Lo que él esperaba ve que no se va a hacer realidad. No tiene sentido ni seguir a Jesús, ni seguir con Jesús.
Judas es el hombre sin esperanza que en su desesperación, en lugar de agarrarse al que le puede salvar, decide abandonarle, traicionarle. Si no hay salvación para él, que no la haya para nadie. Jesús, por su parte, también sabe que la historia está llegando a su punto culminante. Probablemente en su corazón haya una mezcla de sentimientos donde el temor y la tristeza prevalezcan, pero también su absoluta confianza en el Padre y su disposición a hacer su voluntad. Sabe que su misión es entrega y que será entregado. Mientras cenaban, manifiesta que su cuerpo será entregado y su sangre derramada. Sus palabras, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme, hace que sus discípulos realicen un examen de conciencia, especialmente Judas. Estas palabras también están dirigidas a nosotros, que también hemos sido llamados por Jesús. Son una invitación a reflexionar sobre nuestras acciones, sean buenas o malas, nuestra dignidad, plantearnos qué estamos haciendo en este momento con nuestras vidas, hacia dónde estamos caminando y cómo hemos respondido al llamado de Jesús. Contemplando las actitudes de los discípulos en estos momentos difíciles, nos damos cuenta que no hay mucha diferencia entre ellos y nosotros. En ellos estamos representados todos nosotros, los que hemos dicho a Jesús que le queremos seguir donde quiera que vaya. Y sin llegar al extremo de Judas, nos encontramos de vez en cuando dando la espalda a Jesús. Pero algo en lo que falló Judas por segunda vez es que después de su traición no volvió hasta Jesús a pedirle perdón. Jesús, como hizo con Pedro después de sus negaciones, le habría acogido y perdonado. En este miércoles santo, ante la misteriosa traición de Judas, pidamos a nuestro Maestro y Señor que no le traicionemos y que si le traicionamos, acudamos cuanto antes a pedirle perdón, sabiendo que nunca nos va a cerrar las puertas de su corazón. Que Dios les bendiga y les proteja. De la hospitalidad a la persecución. Los sumos sacerdotes habían decidido dar muerte también a Lázaro, porque por su causa muchos judíos iban y creían en Jesús. Estamos ya metidos de lleno en la Semana Santa, tanto a nivel personal como comunitario y eclesial. Se nos invita a estar con Jesús, a acompañar a Jesús y ser uno con Jesús en su muerte y resurrección. La liturgia de la palabra se centra en esta semana en la pasión del Señor y en los personajes o protagonistas que, por una parte, hacen que nuestro Señor vaya a la muerte y sea crucificado, o bien, por otra parte, los que hacen suyo el camino de la entrega, de la donación y de la misericordia salvífica. Comenzamos por estos últimos días en los que nos recuerda la visita a Betania y el encuentro de Jesús con Marta, María y Lázaro. Es una cena de la fraternidad, de la amistad y del agradecimiento por parte de los tres hermanos. Y, al mismo tiempo, se contrapone la cena de la traición, Judas negociando cómo deshacerse de su maestro, del negocio con los pobres, reclamo del gasto costoso, y la corrupción de lo sagrado. Venden por dinero al justo y al inocente las autoridades religiosas. Algunos de los rasgos más sobresalientes que se desprenden de la lectura de la Pasión según San Lucas y que nos pueden ayudar serían los siguientes. 1. En el caminar de la vida cristiana, con frecuencia van unidas la vida de entrega y de donación de Jesús y sus seguidores con la traición y lucha de poderes. El poder cristiano es del amor, del servicio, de la ternura, de la misericordia, de la justicia y de la reconciliación.
el poder político, de las autoridades religiosas y de Pilato es como seguir manteniendo su posición de privilegio y de dominio a costa de los sin rostro, los marginados y los descartados de la sociedad. El mismo Lucas señala: los reyes de las naciones los dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan esto. Ya Caifás había dicho que conviene que un solo hombre muera por el pueblo. 2. Los rasgos del ejercicio del liderazgo eclesial se hace desde la oración, sin desfallecer y para fortalecer a los hermanos. La misión se realiza sin protagonismos ni muchos recursos humanos o de otro tipo. Por eso Jesús le repite insistentemente a Pedro: oren para no caer en la tentación. Y nosotros añadimos: en la autosuficiencia. No es por demás recordar lo que Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero he orado por ti, y una vez convertido, confirma a tus hermanos. Es un liderazgo basado en una oración de conversión, que no es más que aceptar la voluntad y la misión que nos da el Señor. Aceptar la voluntad del Señor y no la mía. 3. La oración cristiana, a imitación de la de Jesús, es una oración sacrificial, de donación, de entrega, de sacrificio, de salir de mí mismo, de mis intereses, seguridades y protagonismos. Es una oración que no es devocional, de ritos, de la rutina y lo que no me implica ni me transforma. 4. La pasión de Jesús también nos evangeliza, pues al mal, al pecado, a la traición, a la muerte y a la entrega del inocente no se la enfrenta ni responde con la violencia, con el poder, las tinieblas y la oscuridad. Es lo que hacen Judas, los sumos sacerdotes, autoridades religiosas y Pilatos. Jesús siempre responde con la verdad, la justicia, el perdón y la reconciliación. Por eso responde cuando le dicen: Señor, aquí hay 2 espadas, basta ya. 5. Otro rasgo que predominó en la vida de Jesús y es característica, tristemente, de nuestra realidad eclesial es el seguir de lejos. Lucas describe muy bien la actitud de Pedro. Tiene temor y miedo de estar cerca de Jesús, de compartir su destino, de que lo hagan y declaren Galileo, seguidor y del grupo de Jesús. Es más fácil seguir de lejos que ser comprometido, implicarnos en la construcción del reino, de la misión de la Iglesia. Seguir de lejos y no en la cercanía de los pobres, necesitados y excluidos de nuestra sociedad. Seguir de lejos es, en Semana Santa y a lo largo del año, encaminarnos a las playas de la indiferencia, de la insolidaridad, de lo fácil, de lo que no cuesta, no exige cambios ni sacrificios. 6. Vivimos en una sociedad injusta, desigual y de minorías. No es de extrañar que, como en tiempos de Jesús, en nuestro mundo sean frecuentes los juicios amañados, sin respeto por las leyes, la verdad, la justicia y la imparcialidad, especialmente de los pobres, sencillos, marginados, descartados y los que no cuentan para nuestro mundo. Es una confirmación de que nuestros poderes políticos y autoridades, con frecuencia, no son transparentes, diáfanos e independientes, sino al servicio del dinero y del poder. 7. La pasión de Jesús también nos pone al descubierto algo en que, a lo largo de la historia, la Iglesia misma ha sido victimaria. Victimaria
como las autoridades religiosas judías que mantenían sus privilegios apoyando la dominación romana, pues legitimando y sacralizando al poder y a los grupos de poder en muchas ocasiones, crucificando a los pobres de nuestro mundo. 8. Y lo más bello y hermoso de la pasión de Jesús, según San Lucas, es decirnos que lo único que puede salvar a nuestro mundo y a la sociedad es no solamente la muerte y resurrección de Jesús de entonces y de ahora, sino también las comunidades de los cirineos, de las mujeres compasivas y de los José de Arimatea. Esta nueva comunidad es muy numerosa, no hace ruido y se hace presente a través de la solidaridad, cercanía, fraternidad y dando esperanza. 9. Y por último, la pasión de Jesús nos hace descubrir a las mujeres y Josés de Arimatea, que dan sepultura a Jesús anticipando los aromas y perfumes de la resurrección. Finalizamos pidiendo a nuestro Dios que nos ayude a estar con Jesús y acompañarlo en su camino pascual. Amén.